hay bastantes aristas cuando se habla de la implicancia de la victoria de Trump para Oriente Medio, para Israel. Yo sé que los hay que utilizan este término de turbosionismo, ¿no? Es decir, como esta idea de que Trump, Ujú. con su narrativa del fin de las guerras, pero al mismo tiempo entrando en contradicción con su postura eminentemente sionista y que además sus primeros nombramientos en el gabinete, en lo que refiere a política exterior, estamos viendo a perfiles marcadamente sionistas. El caso del embajador de Estados Unidos en Israel es un caso paradigmático de ello. Hay quien dice que lo que podríamos esperar es más bien una suerte de acuerdo entre Netanyahu y Trump de que durante el año 2025, pues un poco Israel tenga una manga mucho más ancha de lo que tuvo con Biden, de lo que ya tuvo con Biden, para avanzar en los distintos escenarios en Oriente Medio, sobre todo Gaza y Líbano, para eventualmente ya sobre las bases de una victoria, de una avanzada muy grande de Israel, poder negociar algo así como una paz que sirva a los dos, sirva a Israel en términos estratégicos y sirva a Trump en términos narrativos. Te saludo ya y te pregunto cómo ves esta idea, así para empezar. Bueno, buenas noches a todos. Pues, a ver, yo creo que al final el debate que hay en torno a lo que traerá Trump en la política exterior, ¿no? La idea de la paz o la guerra, pues bueno, está evidentemente muy simplificado en unos términos en los cuales, evidentemente, es como los ha vendido el propio Partido Republicano. Y que hemos, digamos, cómo han querido presentarse de cara al público, ¿no? Al final, lo que hay que entender fundamentalmente es la posición que ocupa Estados Unidos, digamos, a nivel internacional, y que, digamos, el cambio de guardia que supone de Biden a Trump es simplemente un cambio, digamos, de diferencias en cómo llevar esa estrategia, pero no en los objetivos y los fines de esa estrategia, que sigue siendo mantener a Estados Unidos como principal potencia hegemónica. Em, en el caso de Oriente Medio, lo que ocurre es que, evidentemente, ambos partidos tienen posiciones muy parecidas, ¿no? Tanto los demócratas como los republicanos se acercan mucho a las posiciones, bueno, comparten las posiciones del sionismo. Lo que pasa es que digamos, desde dos tradiciones distintas. El sector demócrata se alinea más con los conocidos como los liberales, ¿no? Los sectores más históricos del sionismo, mientras que el republicanismo, ¿no? Ahora con Trump a cabeza, y dentro de la coalición que ha formado, ¿no? Especialmente con los evangélicos y con los llamados cristianos sionistas, se acerca más a las posturas de los conocidos como nacionalistas mesiánicos, es decir, aquellos que forman parte del movimiento colono en Cisjordania y que, digamos, apoyan, digamos, liquidan ya del todo la posición histórica dentro de la política exterior estadounidense de la solución de los dos estados. Esa es la gran diferencia, digamos, que mientras que una parte apostaba por mantener la idea de la solución de dos estados mientras se continuaba esa ocupación permanente, la otra opción, digamos, está apostando por, digamos, hasta cierto punto, aceleramiento. Por el momento Trump no lo ha hecho públicamente, pero yo creo que hacia lo que se indica con estos nombramientos, lo que se está viviendo, es una justificación ya en unos términos distintos. Es decir, los demócratas siempre han apelado al derecho internacional, siempre han apelado, bueno, durante este año, por ejemplo, en el debate sobre el reconocimiento de Palestina y su, digamos, su membresía dentro de la ONU, precisamente los demócratas lo que decían en todo momento no es que Palestina no pudiera ser un Estado, sino que no existían las condiciones. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU decía esto de que hoy en día Palestina no está preparada para ser un Estado, no es suficientemente madura, decía, ¿no? Ese es el marco del discurso que plantean los demócratas. Los republicanos, digamos que van a tener menos veleidades, van a ser más claros en este sentido y van a plantearlo de unos términos más simples. Simplemente van a decir que los palestinos no son una nación, como varios nombramientos, como Huckabee, por ejemplo, que es el que va a ser el nuevo embajador de Estados Unidos ante Israel, o otros nombramientos, como puede ser el secretario de Defensa, que también habla de una alianza, pues eso, cristiano-sionista, y que ya habla en términos eso, incluso religiosos, ¿no? Entonces, todos estos sectores, vamos, por lo que apuestan es por esa anexión de Cisjordania, ese apoyo cerrado a Israel, pero bueno, mencionabas el tema de posibles acuerdos de paz
yo creo que principalmente el que está encima de la mesa en este sentido es la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego en el Líbano. Lo que pasa es que ese acuerdo de alto el fuego parece que sería muy frágil. Lo que se está hablando es que Netanyahu podría conceder al inicio del mandato de Trump ese alto el fuego como muestra de lealtad a la nueva administración. Eso es de lo que se está hablando ahora mismo. Igualmente, es decir, las declaraciones que ahora mismo ha hecho el propio Netanyahu a este respecto, es que de una forma habrá alto al fuego, ¿no? Digamos, aceptará en lo que se está ahora encima de la mesa, lo que se está discutiendo sobre el alto al fuego en el Líbano, pero Netanyahu está diciendo que no se va a respetar. Es decir, literalmente Israel continuará operando militarmente contra Hezbollah, incluso si se acuerda un acuerdo de alto al fuego en el Líbano. Por lo tanto, al final va a ser, digamos, una pantalla más que otra cosa. Nos quedan todavía, de hecho, algunos nombramientos. Había bastante en el bloque anterior que hemos estado hablando de la cuestión ucraniana, sobre todo la parte final en la que Jorge ha comentado muy en particular esa decisión que habría tomado la todavía administración estadounidense de Joe Biden de permitir o de habilitar a Ucrania que use misiles de largo alcance para atacar territorio ruso. Se hablaba ahí de, claro, hasta qué punto eso podía alejar la posibilidad de esas negociaciones entre Trump, Putin, Zelensky, los actores europeos. Y en cierta medida también es el riesgo que podría correr Estados Unidos si le da esa manga ancha a Israel, ¿no? Es decir, a mí aquí también me interesa, en el caso de que Trump, en una suerte de asociación táctica con Netanyahu, decidiese dar esa manga ancha, ¿qué posición va a tomar sobre todo? Que lo hemos deslizado alguna vez, pero me gustaría profundizar en eso con respecto a Irán, porque también hemos visto que dentro de los nombramientos que está viendo por parte de Trump, no sé, me parece que era el secretario de Defensa, Hegseth, creo que era un halcón, vamos, muy marcadamente anti-iraní. Creo que llegó a decir aquello de que, ¿cómo era? Si era por evitar el desarrollo de armamento nuclear en Irán, Estados Unidos tenía que entrar en una guerra total eh, con Irán. Entonces, no sé cómo podrían desarrollarse las relaciones entre Estados Unidos e Irán en el contexto actual, además, en el que hasta hace nada hemos tenido un ataque importante de Irán contra territorio israelí. Sí, cierto, este nombramiento, Pete Hearst, si no recuerdo mal el nombre, Hegseth creo que incluso era. Es que es un poco difícil de sí, pronunciar ese apellido. sí, sí. Bueno, comentaba no solo la idea bueno, parar a toda costa el desarrollo del programa nuclear iraní, sino que, bueno, en términos bastante crudos, decía que había que bombardear mezquitas, casas y lo que hiciera falta de Israel, ¿no? Em, claro, aquí tenemos por un lado el hecho de que al final la presidencia no es una sola persona, está simbolizando una sola persona, pero la presidencia es digamos, una coalición, lo que está en el poder, ¿no? Una coalición de un sector de la clase que está al mando en Estados Unidos. Ahora mismo saben los de muertas entre los republicanos y digamos que la coalición que engloba la presidencia de Trump incluye, como hemos visto, sectores bastante halcones o reconvertidos de halcones, digamos, a esa nueva posición que hemos venido a llamar MAGA, ¿no? Digamos, que se alinean más con las posiciones de Trump. Pero aún así, a pesar, digamos, que, por ejemplo, Marco Rubio, secretario de Estado, que también ha sido uno de los nombramientos así más sonados por el tema de que también tiene un historial como halcón, durante los últimos años ha tomado posturas más realistas en política exterior, como se suele decir dentro de este campo. Realistas quiere decir, pues, contrarias a las posiciones, digamos, liberal intervencionistas, es decir, en esos términos de exportar la democracia, sino de principalmente preocuparse por, mm, por guardar los propios recursos, las propias fuerzas de Estados Unidos. Guardarlas para lo que es la batalla principal, que es, digamos, la disputa por la hegemonía con China. Aún así, pues eso, son sectores que tienden a tener una posición eh, bastante favorable a Israel en contra de Irán.
Aquí yo creo que lo que se abre con esta administración, em, es probable una escalada con Irán. La puerta va a estar abierta. La cuestión, será principalmente, yo creo, cómo Trump desescale en ciertos escenarios, porque Trump planteaba la salida de tropas de Oriente Medio dentro de ese pivote hacia Asia, ¿no? Digamos que la posición ya establecida desde Hillary Clinton Obama durante la presidencia en 2009 de la necesidad de reorientar las fuerzas de Estados Unidos hacia el Pacífico. Esa idea, que ha sido continuada por Trump tanto en su primer mandato como se espera en este segundo. Una de las, digamos, cosas que siempre quiso hacer Trump fue retirar tropas de Irak y Siria, por ejemplo. Y la necesidad de retirar esas tropas se vio obstaculizada principalmente por el aparato burocrático del Pentágono eh, y otras influencias dentro del Partido Republicano. Ahora Trump encuentra, digamos, un partido mucho más alineado con sus posturas, eh, y que además parece que se va a enfocar hacia una purga dentro del propio Pentágono, dentro de los oficiales de los cargos más altos, para precisamente intentar traer a gente que no obstaculice sus esfuerzos por esa salida, que lo que buscan es robustecer la capacidad de despliegue de Estados Unidos y reducir los compromisos de Estados Unidos en el extranjero. Claro, la cuestión es que la salida de Siria y sobre todo de Irak plantea un cierto vacío que puede ser aprovechado por parte de Irán. Ya se está hablando sobre la capacidad de Irán de que pueda abrir un nuevo frente, bueno, un frente que ya está abierto en parte, ¿no? Pero que podría ampliarlo, ¿no? Por parte de Irán en Irak, al proveer a las milicias de la resistencia islámica de armamento más sofisticado. Se está hablando de algo más parecido, por ejemplo, a la situación de los Houthis, eh, que se podría llegar a negociar dentro de la relación entre esas milicias e Irán. Em, en general, también se suele decir que Trump le gusta, mm, digamos, jugar con la teoría del hombre loco, ¿no? Esto es algo que, si no recuerdo mal, viene de Reagan, de la presidencia Reagan, y lo que viene a ser es, digamos, jugar con que el enemigo no sabe cómo vas a actuar. Entonces, Trump se rodea de un equipo que es más agresivo que él, más halcón que él, ¿no? Por así decirlo, y por lo tanto así puede jugar con la idea de la impredecibilidad, de que podría actuar más agresivo o que después podría, digamos, también utilizar eso como carta negociadora, retener algún tipo de respuesta y jugar para así mantener una cierta disuasión. Eso puede explicar el hecho de que Trump busque, pues eso, rodearse de ese tipo de figuras a pesar de todo, ¿no? Em, como vengo diciendo, yo creo que lo principal no será tanto una mayor involucración de Estados Unidos en Oriente Medio, sino una mayor manga ancha, ¿no? Capacidad de decisión por parte de Israel dentro de la región. Es decir, mayor capacidad de Israel de actuar por cuenta propia con el permiso de Estados Unidos. Incluso se desprende un poco de lo que dices. El tener figuras así en el gabinete también en sí es una herramienta de disuasión, también contra actores como Irán. Es decir, no necesariamente Trump tiene que realizar una amenaza directa o incluso planificar o abrir la puerta a un ataque conjunto, por ejemplo, con Israel, sino que el mero hecho de que nombre, como conocimos en su momento, a este embajador estadounidense en Israel, que negaba en sí mismo la existencia como tal de Cisjordania, y otras figuras más halcones todavía que el propio Trump, en sí mismo ya es un elemento disuasorio. Sí, sí, en esos términos se puede plantear. Y claro, bueno, hay que recordar que fue precisamente Trump quien, por ejemplo, rompió el acuerdo nuclear. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que él no busca, por ejemplo, un cambio de régimen, que sí que sería, digamos, una postura bastante diferente a la de hasta ahora, porque buscar un cambio de régimen en Irán, bueno, pues equivaldría a una situación parecida, por ejemplo, a la de Irak cuando, digamos, en la política llevada a partir de los años 90, ¿no?
a partir de la implementación de las sanciones, ¿no? Después de la Primera Guerra del Golfo. Por el momento esa no es la política de Estados Unidos y Trump ha repetido que él no busca esa carta, a pesar de que hay gente dentro del Partido Republicano que sí que apuesta por esa vía. Entonces, como tal, Trump lo que busca con Irán siempre ha sido un acuerdo en mejores condiciones, es decir, un acuerdo que eh, ponga a Irán en una posición subalterna dentro de el orden hegemónico que quiere asegurar Estados Unidos dentro de Oriente Medio, principalmente apoyado en dos patas, es decir, Israel como principal aliado militar en la región y después Arabia Saudí como estabilizador, tanto en términos, digamos, ideológicos religiosos, en esa alianza con, digamos, de Israel con los países suníes, y también, evidentemente, como elemento conservador, al ser una monarquía, y en tercer lugar, como potencia económica, al ser, digamos, un estabilizador de el producto energético por excelencia, como es el petróleo. El, el problema que tiene Trump aquí es que el genocidio en Gaza y toda la situación desde octubre de 2023 ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Es decir, no es que en Arabia Saudí no quieran establecer lazos con Israel, no es que no quieran ser parte de los acuerdos de Abraham, pero se encuentra en una situación en la cual la posibilidad de realizar ese acuerdo supondría un peligro político interno para Arabia Saudí que el príncipe heredero, ¿no? Mohammed bin Salman no está dispuesto a arriesgar, ¿no? Él ha dicho que incluso teme por su vida, que si llega a pactar con Israel le ocurra como a Sadat, ¿no? El presidente de Egipcio, que después del 78 fue asesinado por los hermanos musulmanes. Em, Irán ha conseguido mucho espacio diplomático durante estos tiempos, se han abierto muchas puertas, muchas cancillerías, ha podido visitar países que muchos años no visitaba, como por ejemplo Egipto o Jordania, y eso muestra el aislamiento que está sufriendo Israel por su actitud y por sus acciones. Entonces ese es el mayor obstáculo que tiene Trump dentro de la región, porque al final tiene muy buenas relaciones con Arabia Saudí y representa un ala del Partido Republicano que gusta de mantener esas buenas relaciones, a diferencia, por ejemplo, los demócratas que tenían mayores problemas en ese sentido, por ejemplo, por el tema de Jamal Khashoggi, del periodista que fue asesinado por Arabia Saudí. De hecho, no sé si ha ido hoy o ayer, que estaba en el tema este de, eh, bueno, no sé si tú sabes cómo funciona esto de los combates de la WWF o como se llame, que Trump No estaba exactamente. con... Sé lo que es, pero no más que Bueno, eso. No más que tú. pues Trump estaba en alguno de estos espectáculos o algo así, y de hecho estaba con el jefe de la liga de no sé qué, que es saudí, y es muy famoso, yo no conozco, pero bueno, lo he visto así por encima. Y vamos, quiero decir que ahí se ven esos lazos y esas simpatías con sectores importantes de Arabia Saudí. Bueno, a este respecto además te quería preguntar porque, claro, sabemos que Trump va a impulsar una línea tanto narrativa como en la práctica marcadamente sionista. Sabemos que esto, tanto en los actores políticos que tienen una vinculación, tienen un cierto compromiso con la causa palestina, como con aquellos que no lo tienen en la región, supondrá eventualmente un problema para que Estados Unidos normalice la situación. Es decir, si Estados Unidos facilita, o sea, Estados Unidos ha venido facilitando el genocidio en Gaza, ha venido facilitando la invasión israelí del Líbano. Si ahora con la nueva administración Trump lo que pretende es, bueno, te doy manga ancha en Gaza, te doy manga ancha en Líbano, te apoyo incluso en relación a Irán y eventualmente dentro de un año, más o menos pausan, por decirlo muy banalmente, ¿no? Pausamos todo e intento normalizar las relaciones con el resto de actores de la región. Justamente lo que tú planteas, que, bueno, primero hay actores que tienen una vinculación entre su propia causa y la causa palestina. Entiendo que Estados Unidos tratará de separar, por ejemplo, la causa de los hutíes con la causa palestina, tratará de separar la resistencia libanesa de la causa palestina. Lo tendrá difícil, pero es que incluso con aquellos países donde las principales élites de gobierno no tienen una vinculación con la causa palestina, como has comentado, también va a tener dificultades después para normalizar las relaciones. Entonces, no termino de entender cuál es la estrategia de Trump en ese sentido. O sea,
cómo pretende en un primer momento, públicamente además, o sea, de manera explícita, facilitar a Israel el trabajo en Gaza y en Líbano y en Ujú. un periodo de tiempo corto, realmente, porque él pretende que sea en 2025 o 2026, sobre las bases de esa destrucción, normalizar las relaciones con el resto de actores de la región, muchos de los cuales o tienen un vínculo con la cuestión palestina o no lo tienen, pero su población se lo va a exigir. Claro, es decir, yo creo que de cierto modo, bueno, en primer lugar, no hay una estrategia, es decir, porque no hay una estrategia declarada. Trump no ha, digamos, en ningún momento, tampoco lo ha hecho en Ucrania al final, ¿no? Aunque sí que hay algunas ideas más claras, sobre todo por parte del vicepresidente, ¿no? De Vance. Pero el problema, en primer lugar, es que Trump no ha señalado que tenga ningún tipo de estrategia. Simplemente, de cierto modo, lo que ha dicho es que la fuerza, ¿no?, impondrá la paz, por así decirlo, ¿no? Es decir, si él hubiera estado, no habría habido el 7 de octubre, por ejemplo, ¿no? Es lo que decía. Em, Tenemos, digamos, pistas en base a sus nombramientos, pero no tenemos ninguna idea clara de cuál es el camino que busca recorrer Trump o, digamos, más allá de, sí que tenemos una idea de los objetivos que puede buscar alcanzar. Es decir, en primer lugar, eh, restaurar la disuasión y situar a Israel como principal, digamos, alfil de Estados Unidos en Oriente Medio. En segundo lugar, restablecer los acuerdos de Abraham, normalizando las relaciones de Israel con Oriente Medio e integrando la región como, digamos, con una posición estabilizada, ¿no? Alrededor de la hegemonía estadounidense. En tercer lugar, dentro de ese panorama, ¿no? Evidentemente, aislar a Irán y al eje de la resistencia e intentar cortar, digamos, los lazos de estos, ¿no? Tanto con Rusia como con China. Digamos que yo diría que esos son los tres objetivos y que al final están compartidos con la propia administración anterior, ¿no? El problema es cómo puede conseguir alguna de esas cosas, porque al final digamos, una aproximación choca con otra, ¿no? Porque lo primero, para lo que está planteando con los nombramientos que ha puesto encima de la mesa, es que va a dar mayor mano libre, como hemos dicho, a Israel y por lo tanto va a permitir seguramente la anexión de Cisjordania, va a romper con el status quo que ha llevado la política estadounidense durante muchos años. Ya se vio durante el reconocimiento de Jerusalén como capitalidad. Eso parece que va a continuar con un posible desmantelamiento de la autoridad palestina, con una ruptura ya de la posición de la solución de los dos estados y con mm, terminar con una ocupación permanente en la franja de Gaza. Esto, como has dicho, supone un problema en cuanto a las relaciones ya no solo con países árabes de la región, sino también con otros países que incluso tenían relaciones anteriormente con Israel. Por ejemplo, Turquía ha roto sus relaciones hace muy poquito con Israel y es una noticia bastante importante. Turquía rompió sus relaciones con Israel en 2010, creo recordar, cuando el el 2010 o 2014, perdona, 2014, ¿no? Que fue cuando el barco, la flotilla de Gaza, la flotilla de la libertad o algo así se llamaba, ¿no? Que fue un Ujú. barco con ayuda humanitaria que se envió a Gaza en el contexto de la operación Plomo Fundido, la guerra de 2014, que asaltaron las tropas israelíes y que incluían, pues bueno, se envió desde Turquía y incluían algunos turcos y creo, no recuerdo a cuántos, pero mataron unos cuantos las tropas israelíes, ¿no? Eso supuso todo un escándalo diplomático que llevó digamos, a la ruptura de relaciones. Y en 2023, creo que fue, Israel y Turquía restauraron sus relaciones después de muchos años. Eso ha quedado totalmente, en un año ha desaparecido, ha quedado totalmente roto. La relación de Turquía con la administración Trump no es buena. Digamos, en la primera administración Trump, la relación entre Turquía y Trump ya tuvo muchos obstáculos. Lo vimos en Libia, lo vimos en el tema con Grecia, lo vimos en el tema con Rusia, lo vimos también en Siria. En general, quienes están dentro de la administración Trump tampoco tienen muchas simpatías por Turquía. Turquía, cuando terminó la administración Trump en 2021, eh, digamos, calmó, digamos, su política más exterior más activa, más expansionista,
por ejemplo, sobre todo la crisis del Mediterráneo Oriental, con la alianza entre Grecia, Israel y Chipre, con el tema de la disputa por la partición de Chipre y por, digamos, los depósitos de gas del Mediterráneo Oriental. Y digamos que en 2021, con la llegada de Biden a la presidencia, Turquía paralizó todo eso, eh, reorientó su relación con Estados Unidos, tomó una aproximación más calmada, digamos, más dialogante, y digamos que estos últimos años Turquía ha tendido a no extralimitarse. Yo creo que es bastante probable que en esta segunda administración Trump volvamos a una situación bastante parecida a la anterior, en la cual Turquía tome una posición más activa en política exterior porque se vea, digamos, que vea sus intereses amenazados y además la relación con Israel se va a deteriorar aún más. Yo creo que Estados Unidos con Trump va a intentar reforzar esa alianza entre Chipre, Grecia, Israel, ¿vale? En el Mediterráneo Oriental. Ahora esta vez Egipto, por la cuestión de Palestina, quizá no esté tan favorable a reforzar ese tipo de alianza en el Mediterráneo Oriental, y hay que recordar que ahora Egipto ha restaurado sus relaciones con Turquía. Por lo tanto, yo creo que al final lo que va a haber una cierta ruptura. Es decir, la vamos a ver una culminación de lo que ha ocurrido durante todo este último año de la guerra en Gaza, en la cual Trump no va a ser capaz de dar una solución en los términos de los que estábamos hablando, ¿no? De restaurar los acuerdos de Abraham o de, digamos, a través de las sanciones, imponerse, ¿no? Mediante, digamos, mediante la fuerza para restaurar la paz, ¿no? Sino que va a tener algún tipo de ruptura. Ruptura del orden internacional, ruptura de las posiciones anteriores que mantenía Estados Unidos, como por ejemplo fue una ruptura, pues la invasión de Irak en 2003. ¿En qué términos o por qué lado se dará esa ruptura? Yo creo que en primer lugar, seguramente por Cisjordania. Yo creo que es digamos, la lista por la cual eso va a explotar. Y eso puede afectar especialmente a Jordania, además.